aprovechar que Jorge. aprovechar que el invitado ha madrugado hoy día. Muy bien, en esta lluvia, ¿no? En esta Eso es lluvia. bueno, es una Parece buena que lo señal. votaron temprano Sobre en casa. todo al iniciar la semana. Preséntelo. Jorge León Cercado, estratega político y de gobernabilidad, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, Jorge? ¿Qué tal? Buenos Mi días. querido Enrique Ramiro, muy buenos días, gracias por la invitación. Yo siempre madrugo, por si acaso. Yo soy como al la que gente madruga, Dios lo ayuda. Como la gente de la ruralidad, ¿no? 4:20 de la mañana en pie, 5 de la mañana entrenando. Hoy no entrenamos, obviamente, para estar temprano aquí, porque los tiempos no nos daban. Me ha hecho recordar la película Rocky cuando madrugaba ese hombre. Y se tomaba los huevos crudos. Los huevos crudos, ¿no? Increíble. Bueno. A ver, Jorge, vamos al tema de la campaña política. Estamos ya en segunda vuelta prácticamente. Pese a que oficialmente no se ha señalado, o se lo ha hecho oficial, pero en redes sociales, y usted que es quien analiza todos estos temas, le decía a Ramiro, y estuvo presente cuando expresé que hay temas que ya se han hecho cotidianos en el país, y uno de ellos es la violencia. Sí. Partiendo de esto, ¿qué pasa en el repunte de la violencia, la inseguridad? ¿Esto también es parte de la denominada campaña sucia? A ver, me parecería súper irresponsable, Enrique, decir que el aumento de la violencia es parte de una estrategia de quien quiere mañana o más adelante llegar a Carondelet. ¿Por qué digo irresponsable? No, y hago la aclaración, porque yo también considero que es responsable, pero claro, tengo que preguntarlo porque en las redes también se pregunta. ¿Por qué digo que debería ser o podría ser irresponsable? Si digo, sí, es parte de una agenda, es parte de una agenda programática. Yo creo que esto se debe mucho más a la situación económica en la cual está viviendo hoy en día el país. Lastimosamente, las personas que caen abatidas producto del crimen, cuando ya usted ve el expediente o cuando usted ve el reporte, preso, narcotráfico, los de Ciudad Celeste ahora poco eran 3 angelitos, como normalmente los conocemos en la ciudadanía, pero simplemente vemos cada vez y cuando que estos brazos armados, estos grupos narcoterroristas ya no tienen límites, ¿no? Ya es a cumplir el objetivo y a cumplir el objetivo, violento a quien tenga que violentar, disparo en contra de las viviendas que viven cercanos, y evidentemente eso es lo que no podemos normalizar, eso es lo que no debería ser correcto de normalizarlo o hacerlo parte de la cotidianidad, decir, bueno, ya mira, ve, uno más, uno menos, pobrecito, ¿no? Y esto también tiene muchísimo que ver alguna estrategia que se plantee desde el gobierno nacional para poder mitigar de alguna que otra forma esto que está aquí. Entonces creo yo que sería irresponsable de mi parte decir que es parte de una estrategia o como parte de la campaña sucia, más allá que en este balotaje lo vamos a vivir, y de hecho ya lo vivimos en campaña sucia. Creo que se va a agudizar. Y evidentemente creo que la recomendación desde la consultoría política, desde quienes asesoramos, desde quienes trabajamos en campaña, evidentemente es no caer en eso. Hay un grupo de los dos que están hoy en día en el balotaje que tiene mucha mayor experiencia, que le va mucho mejor en esta lucha de clases sociales, en esta división del rico versus el pobre, de lo bueno versus lo malo, y evidentemente llevar al presidente de la República a esta misma cancha, evidentemente sería hacerlo jugar en contra del mismo presidente de la República, que suficiente tarea tiene ya con replantear la estrategia, con reformular todo, con bajar un poco más al territorio, con darle acceso a la vicepresidenta, al final de cuentas, que es una piedra en el zapato que tiene creada por el mismo presidente de la República, claro está, Enrique y mi querido Ramiro, pero que evidentemente son las cosas o son los matices que esta elección tiene, mi querido Enrique. Suscribo lo que dijiste, Jorge, porque efectivamente a mí se me hace también inverosímil e incluso perverso meter el tema de la violencia, el sicariato en una campaña presidencial, o tomarlo en todo caso como campaña. En el mismo tema, Jorge, a ver, pero ¿cómo llegamos a una solución? Y voy a poner este escenario. Alguien me decía, la única manera es hacer algo como hizo Bukele en El Salvador, que si bien es cierto no sale a la luz, pero dicen que tuvo que negociar o llegar a acuerdos con los denominados allá pandillas en este caso. Ya, y claro, y la más violenta esta era la Mara Salvatrucha. Okay. Lo otro es irnos ya a una guerra total, porque al fin y al cabo estamos en una guerra. No sé cuál de las dos salidas sea. Y una más que me plantearon. ¿Y por qué no entonces un gobierno cívico-militar o un gobierno militar? Jorge. A ver, bueno, creo que desde la vía democrática, yo la tercera opción evidentemente no la veo, un gobierno cívico-militar, evidentemente no lo veo. Creo que sí hay que trabajar en una estrategia de forma integral. ¿Por qué, mi querido Enrique y Ramiro? Esto tienes que abordarlo desde todas las aristas.
los problemas socioeconómicos que tenemos, la recesión económica que vive hoy en día el país, más aún en este balotaje, lo decía la vez pasada, me acuerdo que para un medio público, hablábamos sobre el tema del riesgo país, ¿no? Ya está incrementando el riesgo país, sí, el riesgo país en una segunda vuelta electoral siempre se va a disparar 10 puntos, 20 puntos, 200 puntos, 100 puntos más, porque evidentemente, ¿qué es lo que pasa en el país? Se crea una inestabilidad y nadie decide invertir, ni nadie que usted dice, Ramiro, que tiene negocios prósperos de comidas con su familia, va a decir, oye, quiero abrir otro local. No abro otro local porque tengo que aguantar todavía hasta ver qué es lo que pasa, cuáles van a ser las medidas y en todo caso me aguanto, ¿no? Me reservo, pongo pausa, pongo freno en esto. ¿Qué es lo que genera eso? Que usted mañana sale a la calle, mi querido Enrique, y busca trabajo y no encuentra pues trabajo, ¿no? Y no encuentra trabajo, va con su carpeta, los jóvenes estudiantes quieren poder salir y evidentemente tampoco tienen esto que está aquí. ¿Qué es lo que creo yo? Te insisto, hay que trabajar también de la forma con la cooperación internacional, con la inteligencia artificial, con todo el uso tecnológico que el mundo entero hoy en día está extremadamente hiperconectado, mi querido Enrique, que lastimosamente nosotros no lo tenemos para de alguna que otra forma mitigar. Esto es un proceso que, como yo lo he dicho, y no solamente en este gobierno, para el gobierno que llegue, de ser el mismo presidente Noboa, de ser Luisa González que no la tiene fácil, y que evidentemente la solución número uno de sentarme a negociar con ellos, para mí no es vía, para mí no es factible, porque evidentemente ya vivimos las consecuencias de habernos sentado en algún momento con algún grupo organizado, ¿verdad? Para tratar de generar barrios de paz, un ambiente de paz, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hicimos después de esa misma reunión instalada acá? Permitir que estos grupos se fortalezcan y hoy en día tengan más músculo económico y estructural debido a lo que te insisto, esta crisis económica generada producto de la pandemia que todavía no nos recuperamos, este balotaje que tenemos hoy en día también, que genera también inestabilidad, y de ahí en más el tercer punto, y que me parece el más importante que tú lo señalaste, mi querido Enrique, es declarar y entender que el Ecuador es un país que está declarado por el mismo presidente de la República en guerra, en conflicto armado interno. Es lo que dicen directamente para el tema del estado de excepción. ¿Quién en su sano juicio, en un país con una guerra interna contra el narcotráfico, contra la delincuencia, va a venir a invertir al Ecuador? Nadie, en su sano juicio. De acuerdo. Recordarle a nuestra audiencia que estamos dialogando con Jorge León Cercado, máster en Estrategia Política y de Gobernabilidad. Nos sigue en nuestra plataforma www.99.com.es, en nuestras redes, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en la cuenta X, a través de YouTube, a través de la página CNT, y quienes nos van sintonizando por la radio a través del dial 98.9 FM y 99. Qué buena radio. Continúa el abogado Ramiro Cepeda. Gracias, Bolito. Jorge, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bien, mi querido Ramiro. Saboreé su café. Ahí, cafecito de casa. Ese sí es de casita. riquísimo. Casacas rojas. Con avellana ahí, bonito. Bien. La verdad que hay que ser medio loco para querer ser presidente de este país. No es que uno lleva al discurso el tema de la violencia, sino que la violencia se va al discurso de la política y de la narrativa. Porque cuando tú ves que la violencia invade a la campaña, que las noticias sobrepasan los hechos, entiéndase todo lo que ha pasado la semana pasada, un militar asesinado, incursiones en un barrio en Ciudad Celeste, en Ciudad San Celeste. Borondón. No, quería referirme también a ese señor privada, en todo caso. a ese señor bañándose, o sea, ingresan ahí al mar en playas y se lo bajan. ¿En playa fue eso? Es terrible. Claro, Oiga, entonces, en o sea, una semana 2 ataques en playas. ya, 2 ataques entonces, en playas. pero véanse, entonces no es que uno quiera hablar de la violencia, sino que ya es imposible no hablar de la violencia inmersa en las campañas. Pero hay una cosa que creo que dijo Bolo, pero con la que yo no comparto, y es el tema, o no sé si fuiste tú, en verdad, que en la narrativa, fuiste tú, Jorge, en la narrativa unos están dividiendo a los otros con el discurso de la diferencia de clases. Y yo creo que el que más ha hecho buscar la diferencia han sido desde el mismo sede del gobierno. Ha buscado la narrativa de nosotros somos los buenos y los otros son los malos. Así lo veo yo. Sí, comparto con usted, Ya. mi querido Ramiro. Entonces, yo creo que esa narrativa se agotó.
se agotó en el sentido de que si el país ya podía estar dividido, ya está, y la palabra es mía, quirúrgicamente dividido, y queda un espacio en que ambas tendencias, y yo no las voy a calificar ni de buena una ni de mala otra, simplemente he expresado lo que he visto, ya queda un espacio en que hay que ser muy creativo para que la gente pueda diferenciar de uno y otro y ser convencidos para poder marcar una diferencia que hay que pelearla ya no en las redes, que hay que seguir trabajando, sino en las calles. Sí, a ver, evidentemente comparto el criterio contigo, mi querido Ramiro, que esta polarización es creada por el mismo presidente de la República, ¿no? Okay. De tal forma de que hoy venía que a los otros les gustó, oiga, es una verdad. Venía escuchando por algunos programas radiales y haciendo zapping ahí o scroll en el teléfono, algunos ya están hablando de bipartidismo, ¿no? Aquí estamos bastante lejos para estar en bipartidismo y todo. Que estos dos grandes grupos tengan una fuerza contundente en la Asamblea Nacional, producto de el mal método que tenemos hoy en día, porque en teoría el método de Webster, que es el con el que usted elige o asigna escaños, debería premiar las individualidades, dice el método, dentro de su propia némesis. Sin embargo, en Ecuador, echa la ley, echa la trampa, se juntaron los 4 cabecillas de las organizaciones políticas, no, sí, pero vamos a darle el voto en plancha, ¿ya? Que la gente vote por el partido o la organización política y no vote por la persona que está ahí. Entonces, ahí en más, tenemos esta atomización creada o exagerada por esta misma polarización de lo bueno versus lo malo, los narcotraficantes versus los que no son narcotraficantes, los jóvenes versus los que ya no son tan jóvenes, lo viejo versus lo nuevo, etcétera, etcétera. Y ahí te detengo, el día que desaparezca de la faz de la tierra, como tenemos que hacerlos todos, y no es que le estoy diciendo la muerte a nadie, pero el día que desaparezca de la faz de la tierra, el presidente Correa desaparecerá por efectos de su ausencia, tanto su línea política propia como la ajena, porque habrá muerto el líder de una línea y habrá muerto el odio hacia ese líder. Entonces, ¿de qué bipartidismo estamos hablando cuando no hay estructura, sino el liderazgo contundente de uno y el odio acérrimo de otro? De hecho, eso es lo que yo señalaba, mi querido Ramiro. ¿Qué es Usted lo que me marca, está escuchando entonces. ¿Qué es lo que marca qué es lo que marca la diferencia en esto? Es que, mi querido Ramiro, esto no es cuestión de tener ideología política o de tener un conocimiento. Es a veces mucho más cosas de sentido común. De sentido común. Usted decía, a Correa no se lo vence con esto, se lo vence con obras. Y fue cosas que inclusive en algún momento a alguien muy cercano al presidente les déjense de estar cayendo en esta pelea de que Correa es malo, Correa es malo. El ciudadano de a pie, que probablemente nos está escuchando ahorita, quiere que regrese porque con él se sentía mejor de alguna que otra manera o tenía algunos beneficios o no. ¿Cómo combate usted eso? Eso no combate diciéndole es que ahí hubo sobreprecio, es que ahí estaba mal, mire que ahí saquen las cédulas a tiempo, den los pasaportes a tiempo, apostillen las cosas a tiempo. Simple y sencillamente. Hagan su trabajo. Gestión, pura y mera gestión, y lo señalaba el día de ayer justamente en una carajo, y van diciendo la misma pendejada cada rato y ya, pues cansa. Entonces, ¿no? La diferencia en esta misma elección, mi querido Ramiro Enrique, es justamente tener estructura política, porque una tienda política sí lo tiene, y lo tiene con varias autoridades, de hecho, que para suerte del gobierno actual no le suma, porque los candidatos o las autoridades electas no son pues esos candidatos que usted dice, oiga, si yo lo veo a él en campaña, mañana me va a terminar pesando, pero la estructura partidista, la que hace el trabajito hormiga, la que va puerta a puerta, la que se cola en el bingo, la que le dice, oiga, aquí viene de parte de Ramiro, le entrega esta fundita de arroz, la que tiene, sí la tiene, versus el otro que no tiene, que lo único que tiene simple y llanamente es la estructura del gobierno. Al no tener esa percepción de que tenemos un buen servicio, de que sacamos cédulas a tiempo, de que tenemos especies para los pasaportes, de que no nos están vacunando con el tema de las batidas, ya, de que producto de este 27% que decía el presidente en una locura clavarle a México, y los principales perjudicados somos nosotros, no son los mexicanos, porque la medicina que llega de México viene más cara justamente para estas mismas enfermedades. Usted no tiene, pues vaya a hacerse atender el Seguro Social o vaya al hospital público, vaya al Ministerio de Salud Pública, que de hecho el fin de semana el ministro saliente ya se despide justamente del ministerio, porque el ciudadano no percibe que esas cosas se han mejorado, y creo que este gobierno no la tenía complicada, mi querido Enrique. Era cuestión de hacer lo mínimo, lo elemental, lo básico, porque la gente, me parece a mí, que entendía de que era un gobierno de transición, de que había cogido el país, claro, país en malas manos. Y yo creo que en términos generales para lo que recibió lo hizo bien, pero por ejemplo, ¿cómo entender, Jorge, que se va el ministro de Economía
cuando a todas luces lo había hecho muy bien, callado, en silencio, su relación con los organismos internacionales había sido óptima. Sale también la ministra de Gobierno del Interior. La ministra Palencia, una mujer fuerte, decente, conocedora del tema, que enfrentó su lucha en la Asamblea, que supo poner los puntos sobre las íes cuando debió, que puso el pecho a las balas cuando debió, y salen sin pena ni gloria ambos. Por Dios, no lo entiendo. ¿Usted lo entiende? Sí, no, tampoco lo entiendo. De hecho, está la ministra de Inclusión Económica y Social, que sale del Ministerio de Inclusión Económica y Social. El ministerio probablemente que mayor cercanía tiene con el ciudadano. Con la gente. Y la bajan directamente a la gobernación. Evidentemente, el cálculo es más político que estructural. Y evidentemente eso es lo que nos quedamos todos a decir, bueno, ya este es como el tercer o cuarto cambio dentro del mismo gabinete, en un periodo tan corto de tiempo, donde sí, normalmente la administración pública genera un desgaste. La percepción o la valoración del ciudadano, usted dice, bueno, yo la voy monitoreando, ya no le gusta a la gente a Ramiro, lo cambio a Ramiro, lo oxigeno, lo muevo a Ramiro de aquí a otro ministerio. Pero en tan corto tiempo, tener tantos ministros de Estado, evidentemente, habla un poco más, no quisiera utilizar el término de la improvisación, pero de todo este revolú que ha sido el tema de gestionar y de estar en gobierno, que evidentemente ahí es también donde creo que se marca la diferencia. Cuando había dos cambios cantados, el del señor ministro de Defensa y el del señor ministro de Gobierno, eran dos cambios cantados. Sí. Y resulta que quienes vemos la política desde afuera, nos quedamos absortos. Yo no sé tú, pero yo sigo sin entender lo que está sucediendo. Probable el señor presidente constitucional de la República, con mayor lucidez, inteligencia y claridad, ve las cosas diferentes y asume que su gestión se va a ver enriquecida y mejorada con estos cambios. Esperemos ver los resultados para poderlos evaluar. Ojalá, mi querido Ramiro, ojalá, porque si es pensado estos cambios para de carácter o de cara a la elección del balotaje, me parece que es muy poco tiempo en el que un ministro se siente, pide información, articule y sobre eso pueda gestionar una cosa, una solamente para la misma elección. Y cuidado en esta serie de querer volar cabezas para oxigenar de alguna que otra forma el gabinete y mostrar que sí se puede hacer las cosas de forma distinta o diferente. Evidentemente no le jueguen los números a favor. Oye, voy a decir algo que yo no sé si vas a coincidir conmigo, Jorge. Cuando el señor Arturo Félix Wong salió de Carondelet, el gobierno perdió una dosis de brújula. No sé tú cómo lo ves. Yo no comparto tanto, porque me parece que para mí más Arturo Félix era igual o peor que el que está ahora, ¿no? ¿Tú crees? De generar guerras internas o de llevar la discusión a otros lados. Yo veo resultados. Yo más bien creo que generaba más crisis que lo que se generaba. Y solo evalúame los resultados y refútame. Soluciones. Sin embargo, creo que sí tenía algo más de norte que el que está ahora, y que evidentemente los dos anteriores que pasaron, porque hemos tenido 4 ministros de gobierno en menos de un año y medio. Pero yo veo como Palencia, gestionador... Sensi Contuji, Arturo Félix Wong, y hoy que está de la Gasca. Yo veo en el plano de poderse sentar a conversar, de hablar, de arreglar. Era confrontador en determinadas peleas que yo las llamo callejeras, en medios de comunicación, en coger un micrófono. Pero eso te activa crisis, Ramiro, innecesaria. Sí, innecesaria. Pero como que esté aquí, nos llame ahorita a la cabina y nos rete a los tranquilo, pero eso era manejable, pero en el plano ya del micrófono para atrás, cerraba heridas y arreglaba problemas. Te lo digo porque lo he evaluado. Por acá, en cambio, dinamitas puentes. Sí, correctamente y completamente de acuerdo contigo, mi querido Ramiro. Había por lo menos una capacidad de negociación con la gente, de poderse sentar rápidamente, porque, a ver, la política, mi querido Enrique Ramiro, la negociación en la política es válida. Lo que no está válido son los negociados, que eso es otra cosa. De acuerdo, totalmente. Y la conjugación del verbo en forma distinta, pero sentarse a negociar con un contrario, sentarse a negociar con alguien, es parte de el ejercicio de la gobernabilidad e incluso es parte de la misma democracia. Entonces, tenemos estas dos vertientes hoy en día que van camino al balotaje, y que, si usted se da cuenta, o al menos mi percepción ahora, es que el mismo presidente ya decidió no salir. Hizo un intento de salir, terminó funado en redes sociales, como le dicen ahora los millennials, ¿no? Lo funaron directamente con estas ¿Qué significa funaron?
lo acaban, ¿no? Lo atacan de forma directa en redes sociales y evidentemente bajó la guardia. Fue la acción después de el resultado que no salió a dar la cara. Yo la vi mal, te digo. Lo fundaron. Claro. Eso es. Ah, ok. Claro, por eso él retrocede, porque a mí me parece que hubo un mal asesoramiento por para supuesto. saber decir Lo que en algún momento le sirvió, esta vez le jugó en contra. ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Oye, muéstrate ganador. ¿Con qué voy a salir? Exacto. Sobre eso, incluso en la derrota. más allá, mi querido Enrique, que se demoraron muchísimo tiempo y en comunicación política juega muchísimo el tema de los tiempos. Por supuesto. Y si usted saca, es como el comunicado del PCC que sale después de 6-7 días que levanta la cabeza, ¿no? Era mejor decirle, hermano, no salgas, no digas nada, quédate callado, que ya la opinión pública calladito te defiendes ya mejor, hizo ¿no? suficiente. No aclares que oscurece en este mismo tema. Correcto. Y sales directamente tarde cuando eso tienes que haberlo hecho 11 de la noche, cuando la presidenta del Consejo Nacional Electoral proclama los resultados. Ahí tenías que haber salido a decir, hemos triunfado, hemos hecho un logro histórico, hemos metido X cantidad de asambleístas porque está aquí, gracias pueblo ecuatoriano, respaldamos, vamos a reformular, etcétera, etcétera. Pero sales al día siguiente en una entrevista controlada, evidentemente dentro de tu propia... Controlada, ¿por qué dice? Porque, mi querido Ramiro, oiga, no es lo mismo que yo lo lleve usted a Está siendo sarcástico. Oiga, lo lleve a Carón de LED, pero yo estoy en mi zona cómoda. Estás en mi casa no me vas a venir a faltar. Pero el estaba respeto. el pocho. Sí, pero bueno. Le dijiste, trae a mis amigos. En todo caso, por favor. ahí no me meto, ahí no pelea mi gallo, decimos normalmente en el campo. Pero en esta misma entrevista, que en teoría podías haberla aprovechado y terminas jugándote una mala pasada. De ahí en más, en esta segunda vuelta, mi querido Enrique, mi querido Ramiro, pesa más quien menos errores cometa, quien menos la pata cometa, que realmente debería ser... Yo vengo sosteniendo que si el presidente quiere ganar, tiene que salir, ponerse el pantalón corto y jugar de nuevo, entrar a pelear con todo, venir acá a sentarse en los medios, acá, darse la vuelta por todos y conversar. Ya, va a meter la pata en una, pero... es un hombre inteligente, no por las puras llegó a la presidencia y va a salir avante porque tonto no es. No. Pero si pretende ir queriendo ganar todas las batallas y perder la grande, está equivocado. Tiene que ir a jugarse el pellejo y saber que le va a costar lágrimas, sudor y sangre. Esta es la verdadera pelea, no es la pelea de TikTok o pelea de cualquier medio digital que utilice. Sí. Tiene que venir acá, de hecho, donde las papas queman. Eso quedó comprobado, mi querido Ramiro. Total. Quedó comprobado que lo digital no lo es todo en una elección o en un país como el Ecuador, en donde los medios de comunicación tradicionales, o ya no tan tradicionales, porque ya la gran mayoría tiene acceso a las plataformas digitales, pero también el estar en la territorialidad, ¿no? Ir y jugar pelota nuevamente con la gente, siéntese a conversar con las asociaciones, siéntese a conversar con los gremios a ver qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan, pescadores, con los campesinos, con los pescadores, con todos los agroproductores, no solamente con el grupo grande, con los más chiquititos también, que desde la ruralidad necesitan cosas, necesitan vialidad, necesitan crédito, financiamiento, eliminación de deudas o de lo que fuera, ¿no? Que tenemos ahí. Perfecto. Para terminar, Jorge, es que ya lo estaban retando aquí a Bolo. ¿A mí? ¿Ya le perdieron el miedo a Luisa González? No creo, yo creo que la están mirando con mucho respeto, pese a que, desde mi perspectiva, mi querido Ramiro... Le planteo la pregunta, ¿ya el pueblo le perdió el miedo al cuco de la posibilidad de que ella sea presidente? Yo creo que una parte del pueblo le tiene miedo todavía, otra parte del pueblo quiere que regrese. Otra parte del pueblo, y le estoy hablando directamente de estratos sociales, de la clase media. Ella nunca se ha ido. Bueno, que regrese el modelo que ellos en algún momento implementaron, o que la forma de gobernar de ellos implementaron o no. Creo que ahí hay una gran lucha que el presidente también tiene que empezar a minar para poder decir, ella es una opción, pero yo también soy una opción. Ella te ofrece esto, yo te ofrezco lo que está aquí, y al final de cuentas tú eliges en esta atomización de la misma elección que nosotros hemos vivido, y que evidentemente pues ha fulminado a partidos tradicionales como el Partido Social Cristiano, al mismo Suma, al mismo Sociedad Patriótica, que teniendo buenos representantes... el Partido Social Cristiano fue un suicidio. También, pero en todo caso ya lo terminaron de terminar. Fue suicidio, nadie lo mató. Por ahí se suicidó. En todo caso murió. Por ahí. Para mí no está muerto, pero sin embargo es el peor resultado que tienen en su historia, de vida, de forma. Y creo es otro que se
suicidó. Ese sí fue solito directamente por el mismo presidente, por el expresidente Lazo, la verdad, ¿no? Gracias, Bueno, mi Jorge. querido Un Ramiro, placer Jorge estar aquí León. contigo, ¿no? Muy chévere. Un gusto enorme estar con ustedes, un abrazo fuerte y una excelente semana para ustedes y para toda la gente Para que ti está también, Jorge. sintonizándonos en Radio I-99. Igual para ti, abrimos el espacio de las menciones publicitarias para decir